todas las cosas deben hacerse sin llegar demasiado lejos. Esa es la conclusión a la que llegó nuestro protagonista a la edad de 16 años. Por ejemplo, una relación normal entre amigos o compañeros de clase normales es suficiente, y, por el momento, el ciclo escolar que acaba de comenzar parece ir bastante bien. Estos son los pensamientos de nuestro protagonista, llamado Abikura, quien solo espera que su profesor sea alguien normal. Sin embargo, todas sus ilusiones se desvanecen cuando escucha un fuerte golpe en la puerta, por donde entra una profesora que parece haber salido de un accidente automovilístico. Esto toma por sorpresa a todos, y aunque ella intenta decir algunas palabras, nadie logra entenderle, incluso llegan a pensar que les está lanzando alguna maldición. Ella es la profesora Ibamura Hiyori, y desde el primer día del ciclo escolar corrió el rumor de que, si la hacías enojar, te lanzaría una maldición. Por esa razón se ganó el apodo de la profesora tenebrosa. Muchos afirman que lleva sellos malditos o que, por el simple hecho de tropezar con ella, serías maldecido. Más tarde, mientras Abikura se queja de su profesora con un amigo, recuerda que dejó algunos papeles en el aula y decide regresar a buscarlos, pidiéndole a su amigo que siga sin él. Al llegar al salón, no esperaba encontrarse con la profesora Hiyori allí, sola. Mientras se pregunta qué está haciendo, escucha que ella murmura que las clases comenzarán. Esto lo sorprende, ya que las clases ya han terminado y no hay estudiantes en el aula. Pero al ver los peluches sobre los escritorios, se pregunta si los estará usando para maldecir a los estudiantes, temiendo que los rumores fueran ciertos. Sin embargo, al observarla un poco más, Abikura se da cuenta de que, en realidad, ella solo está practicando cómo dar una clase. El problema es que su voz tiembla demasiado y casi no puede oírla. Parece que ella también se dio cuenta de esto, ya que decide hacer algunos ejercicios de respiración. Lo que Abikura no esperaba es que, en medio de esto, desabotonara su camisa, lo cual lo deja muy sorprendido, pero entiende que ella lo hizo para notar mejor cuando su estómago se contrae. Aunque él piensa que eso se notaría igual con la camisa puesta. A partir de esto, Abikura concluye que su profesora es realmente despistada. Poco tiempo después, aunque apenas estaba haciendo ejercicios de respiración, la profesora Hiyori termina cansada. Esto también sorprende a Abikura, quien piensa que tal vez necesita hacer más ejercicio. Comienza a darse cuenta de que, aunque al principio parecía alguien tenebrosa y rara, en realidad es bastante débil y tímida, por lo que no puede dejar de observarla, y eso en muchos sentidos. Aunque, para ser justos, nosotros tampoco podemos dejar de verla. Justo en ese momento, Abikura nota que la profesora está a punto de tomar un pequeño descanso. Al ver que está por sentarse en la silla que ella misma había empujado mientras hacía sus ejercicios, él se apresura a advertirle, pero ya es demasiado tarde. Al no alcanzar a detenerla, se lanza para evitar que se lastime. Ante esto, la profesora Hiyori entra en pánico, pero él le explica que solo regresó al aula a buscar algo y que, al verla practicando, no pudo evitar observarla. Esto provoca que ella se sienta muy avergonzada, pero finalmente ella explica que tiene fobia social, no es atlética y, además, es un poco torpe. A pesar de todo, ser profesora siempre ha sido su sueño, este es su primer año, y aún así ahora es tutora de una clase. Por eso pensó que debía hacer lo posible para dar lo mejor de sí, aunque, por la mañana, tuvo un accidente y se golpeó con la puerta. Abikura ahora comprende que ese era el origen de su aspecto en la mañana, y así también se desmienten los demás rumores, lo que parecían ser sellos malditos en realidad son solo notas. Y las supuestas maldiciones se deben al bajo volumen de su voz. Nuestro protagonista entiende que, ahora, todo tiene sentido. Su tutora no es una profesora tenebrosa, sino una persona con voz bajita, sin mucha fuerza, pero muy trabajadora. Abikura comprende que en realidad es una profesora débil y tímida. Resolviendo el malentendido, él se despide de ella para marcharse, pero mientras lo hace, ella menciona algo. Al no escucharla bien, él se detiene y nota que la profesora Hiyori se acerca a él. Ella le agradece por haberla salvado hace rato, lo cual deja sorprendido a nuestro protagonista ya que es un gesto muy adorable. Más tarde, mientras camina, comenta que fue así como se enamoró por completo de ella. Al día siguiente, mientras la profesora Hiyori sacaba la basura, muchos se preguntaban qué llevaba en la bolsa, ya que parecía pesar. Al tratarse de la profesora aterradora, todos tenían miedo, pero nuestro protagonista sabía muy bien que, en realidad, ella era una profesora débil y tímida. De hecho, la bolsa contenía solo la basura del aula de profesores y era espuma de poliestireno para embalaje. Abikura no puede evitar quejarse,
ya que él quería una vida lo más normal posible, pero no puede dejar de pensar en la profesora Hiyori desde aquel día. Y con lo que vio, cualquiera estaría igual. Además, comenta que todos le tienen miedo a la profesora Hiyori, pero, aunque sea débil, tiemble de vez en cuando, tenga una voz demasiado diminuta, una cara pálida y parezca estar lanzando maldiciones. En realidad es una profesora muy trabajadora. Sin embargo, vuelve a la realidad al notar que, mientras piensa demasiado en ella, está tardando mucho en barrer, así que decide irse. Pero en ese momento escucha una voz. Al ver de qué se trata, se da cuenta de que es la profesora Hiyori, quien está calentando para hacer ejercicio. Abikura se sorprende al verla ejercitándose, ya que ella no es profesora de gimnasia. Se pregunta si estará practicando para superar su lado débil y tímido, pero al ver su chaqueta, se cuestiona por qué la lleva puesta. Probablemente es la que usaba cuando era estudiante, ya que le queda bastante apretada. Abikura se sorprende aún más al notar que la profesora ya está cansada solo con el estiramiento. Entonces, la profesora Hiyori saca una cuerda para saltar. Nuestro protagonista cree que es un ejercicio sencillo que incluso ella puede hacer. Pero no puede evitar quedarse atónito al verla, aunque el ejercicio es simple, ella no logra hacerlo correctamente y se enreda con la cuerda en cada intento. Sin embargo, su rostro refleja satisfacción, algo que él no comprende. Se pregunta por qué está tan contenta si apenas pudo hacer algo más que tropezar con la cuerda. Mientras descansa, la profesora resbala con la cuerda. Al ver que la situación se repite, nuestro protagonista se apresura a ayudarla, logrando llegar a tiempo. Sin embargo, debido al movimiento, la chaqueta de Hiyori no resiste y se rompe mostrando toda la trama de la profesora, dejando a Abikura completamente atónito. La profesora, algo avergonzada, le dice rápidamente que no es lo que parece. Abikura se pregunta a qué se refiere, pero ella continúa explicándole que, en octubre, hay un torneo de saltar cuerda. Como es mala en eso, decidió practicar para no causar problemas a sus estudiantes. Esto no lo convence del todo, ya que aún es marzo, pero de todas formas le propone que primero debería obtener algo más de resistencia y le sugiere que haga cardio en casa. Ella le cuenta que lo intentó una vez, pero no solo lo hizo mal, sino que, al hacer mucha fuerza, grita de una manera extraña y termina molestando a los vecinos. Impactado, Abikura se pregunta qué clase de grito extraño será. Piensa que quizás sea esa voz que parece lanzar maldiciones y, si es así, es comprensible que los vecinos estén muertos de miedo. En ese momento, la profesora Hiyori tiene una idea y le dice que podría hacerlo mejor si él la ayuda. Sorprendido, Abikura acepta, aunque se pregunta si es una buena idea, ya que se encuentra tocando las piernas de su profesora. Mientras se queja internamente porque le resulta complicado mantenerse calmado en esta situación, trata de buscar un tema de conversación, pero sin querer le pregunta cuál es su tipo. De inmediato se arrepiente de sus palabras, ya que los nervios le jugaron una mala pasada. La profesora Hiyori, fiel a su estilo, le responde que su tipo ideal es alguien seria, que se exprese correctamente, de buenas lecciones y tenga la confianza de todos sus estudiantes. Recalca que ese es el tipo de profesora que quiere ser. Esto alivia a Abikura, pues se da cuenta de que estaba hablando del tipo de profesora que desea llegar a ser. Sin embargo, reconoce que eso es totalmente opuesto al tipo de profesora que ella es actualmente. Aún así, desea que algún día pueda lograrlo. Pero de pronto escucha los ruidos que ella está haciendo y se pregunta si esa será la voz rara a la que se refería, porque no es nada de lo que se esperaba. Y con esto finalizamos el video. En mi opinión, este es un manga muy entretenido de leer, por lo que lo recomiendo. Si quieren ver la siguiente parte, dejen su huella con un like, ya que eso me motiva a seguir subiendo videos. Antes de finalizar, me gustaría agradecer al grupo Taikutsu por traducir este manga. Sin más, nos vemos en otro video.